Linda tarde a todas y a todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá, viéndonos en este programa Visión Popular. Estamos junto a Claudio Enríquez, sociólogo, Cristian González, magíster en Economía, Grace Zamorano, profesora de Filosofía, y su amigo Pablo Baeza, administrador público. Vamos a conversar sobre algunos temas. Es la cotidianidad que nos da Visión Popular de poder hablar con ustedes, poder transmitir lo que nosotros entendemos como construcción de sociedad, y si usted nos quiere acompañar, nos comenta, nos comparte y nos ayuda a difundir, nos explica algunas situaciones que crea que nosotros dejamos al pendiente, etc. Vamos a partir por Grace, que nos va a hacer una introducción en el tema de hoy que va a estar muy importante. Bueno, vamos a tocar un tema ahí heavy que tiene que ver con las barras bravas. Y yo les contaba aquí a los chicos que tengo una experiencia positiva y negativa con el tema. Cuando chica fui al estadio, colocolina, de tradición familiar, vivía en Santiago yo, y por circunstancias de la vida, en algún momento viví en un barrio bastante complejo de Santiago, y en ese lugar, cuando jugaba el Colo, era la dictadura de todos. Todos nos teníamos que entrar temprano, fuéramos colocolinos, no lo fuéramos, nada lo mismo. ¿Pero era toque de queda o era un tema de instalación? O sea, las barras bravas se tomaban en las calles, todo. O sea, ganara o perdiera el Colo, si tú ibas pasando en el auto te la pedraban, hacían barricadas por todos lados. O sea, era la excusa de salir a la calle a hacer desmanes. Y yo empecé a agarrarle una versión así tremenda al fútbol, porque dije, pucha, ¿en esto se ha convertido este tema? Sí, se supone que era un fenómeno familiar, tranquilo. Así que yo tengo una versión bien marcada con la violencia. Además que con ese tipo de desmanes le dan la excusa a carabineros para entrar y hacer lo que quieran por todos esos lados. Eso. Claudio. Yo, claro, un poco conectándome con lo que dice Grace, desde el punto de vista testimonial, lo plantea Grace. Yo siempre he hipotetizado que las barras bravas es una forma de respuesta a un modelo de sociedad discriminatorio, desigual, y donde lo marginal asume un rol ideológico, asume un mecanismo, un discurso, por así decirlo, donde vamos a quizás destruir. Hay una conexión con el anarquismo de los años 30, ¿ya? En Chile, sobre todo, recordemos que la historia de Chile está plagada un poco de esos fenómenos, no es solamente respecto de los 85, 89 en adelante, si es que hablamos las postrimerías de la dictadura. Y una vez que se llega a la democracia, claro, un poco, la Grace hablaba de los 90 más o menos, si no me equivoco, sí. Ese fenómeno se traslada de lo político, se traslada a lo poblacional, marginal, popular, donde ese contexto de sociedad, que en nuestra sociedad, valga la redundancia, tiene mucho de masividad, tiene mucho una masividad invisibilizada, ¿ya? Completamente invisibilizada en los medios de comunicación de masa. Los más media no están metidos, o sea, no están involucrados en esa lógica. Los medios de comunicación fundamentalmente no han reivindicado ese mecanismo de respuesta. Entonces los gobiernos que asumen desde lo político tienden a dominar, tienden a obstaculizar, tienden a invisibilizar, incluso a omitir todo el movimiento social, popular y político que se produjo para derrotar a la dictadura. Y en estas lógicas de mecanismo de transición que tuvimos, incluso la transición a la democracia, al estilo de la dictadura, este mundo quedó fuera. ¿Ya? Claro. Quedó completamente fuera, y se organizan espontáneamente. Quizá haya un par de líderes por ahí que en su minuto en los 90 tuvieron algún protagonismo y que hoy día tienen una desarticulación completamente, pero que su movilización está asociada a una insignia, que es el cacique, claro, o el chuncho, digamos, claro, ¿cierto? Y esa es la convergencia que tiene respecto de un color y respecto de un símbolo. Detrás de ese color y detrás de ese símbolo tenemos una respuesta que es destruir
dominar en un momento de catarsis, no importando la autoridad, e incluso odiando a la autoridad y odiando a todo aquel que se merezca o quiera representar esa autoridad. Llámese vestuario, llámese estigma genético, Sí. llámese lenguaje, ¿ah? Incluso estilo de caminar. Tú vas caminando, un poco lo que le vas a dar contar testimonialmente, te ven a partir de un determinado estereotipo y se van en contra tuya, porque te asocian a y no a B. Claro. Es como que hoy día entráis a algún sector poblacional popular de las comunas del Gran Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de Antofagasta, qué sé yo, incluso Rancagua. Ah, este no es de aquí. Entonces, vamos con él. Pero puedo hacer Y ahí hay al tiro terminó, y hay una lógica de compartimentación respecto a esa convergencia que tiene que ver con el símbolo, y ese símbolo tiene mucho, y ahí aparece la fenomenología, que está asociada mucho al naturalismo. Yo usaba mucho el naturalismo para las entrevistas que hacía cuando trabajaba en Gendarmería, que tiene que ver con a los que está presa y a la persona que está presa, que viene del mundo de lo popular, ¿ah? Que es una consecuencia, para mi modo de ver, respecto a por qué cometía eso, o comete esos delitos y esas barbaridades, ¿ya? Entonces uno dice, ¿lo interpretamos desde el punto de vista positivista o lo interpretamos desde el punto de vista naturalista? El naturalismo está asociado a la verdad del sujeto. Única y exclusivamente a la verdad del sujeto. Y el positivismo es una interpretación del deber ser. Esto es bueno, esto es malo. Y ahí aparece un poco toda una lógica más sociológica, criminológica, que puede estar asociado al tema delictual. Pero que en lo que yo pretendo plantear es de que ese fenómeno está masivo, las instituciones nunca lo abordaron, los gobiernos locales nunca lo abordaron, para que los regionales y los gobiernos nacionales, entonces hoy día las autoridades no tienen respuesta ante eso. La única respuesta que tienen ante eso, y que tiene la sociedad en general, es la seguridad y el control. Y te lo doy firmado y lo afirmo fehacientemente. Con control y seguridad, ese problema no se controla, valga la redundancia, y ni menos se elimina. Al contrario, aumenta. Se profundiza. Claro. Pero dijo, Cristian, antes de eso, que Claudio dijo algo súper importante. Y estos movimientos solo nacen desde la periferia, de poblaciones particularmente, ¿no? Y se invita a otros países. Ahora, ¿pero qué pasa? Argentina, ¿Pero qué pasa, disculpa, con barras bravas como la católica? Mira, es que hay que entender. Claro. Hay yo voy a irme en otra área que también se entiende. Al modelo aplicado en este país le interesa mantener este tema, porque ¿qué es lo que adormecieron? La crítica social que tiene el modelo. Sí, lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cabro joven no cuestiona. Entonces, hay sectores que le interesa exacerbar esta situación. Hay sectores que son los dueños del modelo, pueden ser. Le interesa que la gente no cuestione nada. Entonces le cuestiona más, que es más importante, que perdió, ganó la U, el Colo, pasa a ser un hecho más relevante que el tipo, el mismo cabro que sale en la garra blanca o en los de abajo, que no tenga mañana que comer. No le interesa, pero le interesa, es más importante que el partido ganaron el partido. Entonces no cuestionan el modelo de la sociedad. ¿Acuerdo? Esto es como, no tienen referentes en términos ideológicos, sociales, culturales. Sería el deporte como un circo. Se ve como un circo. Exacto. Es parte también de lo que habló Francis Fukuyama. Como en un momento se habló del fin de la historia. El fin de todo. Y entonces hay gente que le interesa mantenerlo, porque alguien financia estos personajes. Sí. Alguien lo financia. Sí. Preguntemos, ¿a quién le interesa? O sea, y para complementar lo que dice, justo estoy enseñando a Maquiavelo a mis estudiantes, pues, y esto es pura aplicación de, él no dijo pan y circo literalmente, No. pero su libro tal vez se puede reducir a eso, y es una técnica que usaban hasta los romanos. Los romanos. Sí, y a lo mejor no tengo La usan todo, acá la vemos en Chile. Mira, en nuestra recuerden, ciudad. no tengo datos. Para la tampoco época de las tengo protestas, dudas. en los años 80, ¿qué es lo que hacía Pinocho? Hacía jugar el Colo. Oye, complementando con lo que está diciendo, no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, no sé si estoy diciendo bien la frase, pero me tinca que en partidos importantes de más que nos pasan golazos hablando de fútbol y aprueban ciertas leyes que no nos deben beneficiar mucho, ¿sí? También va por ahí la cosa. Pero fue más interesante que ganar el partido el equipo. Claro, pues la gente Era- está distraída, pues, Sí, un está circo distraída. como... Y también, lo enajenan. también yo me di cuenta de eso, pues.
Cuando empecé a agarrarle aversión al fútbol, dije, ¡ay, pero si esto es una forma de mantener distraída a la gente! Y más encima, divide y vencerá, pues no, que yo soy que del Colo, que yo soy de la U, y nos dividen entre nosotros, no nos unimos, y les conviene, pues. Además, si hay violencia, tienes mayores mecanismos de control de parte del gobierno, y eso también, ellos ganan por todos lados. Además, detrás del fútbol hay tremendo negocio, hay gente que se está enriqueciendo mucho a costa de esto. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Las personas que viven en sectores más periféricos, porque ahí es donde queda la escoba. ¿Tú crees que las barras bravas van a ir a Vitacura a tirar cuestiones? Entonces, no alcanzan a llegar. No. Yo tampoco voy a hacer un llamado a todos, ustedes dejen de ver fútbol, no, pero también que sean más conscientes del o vayan a celebrar a Vitacura, ¿no? Claro, no, y además, uniendo un poco a lo que estaba diciendo el Cristian, va el Claudio, que ustedes se me confunden porque empiezan con C, me va a pasar todo el rato. Este fenómeno de masas que ocurre, la gente cuando está así como grupo, su cerebro funciona de otra forma. Es que, hay estudios al respecto. Sí, sí, indiscutible. Dejamos de pensar racionalmente y por eso funciona también el tema de los infiltrados. En las marchas, cuando hay infiltrados, ¿qué hacen los infiltrados? Provocan el desmán. ¿Por qué? Porque la gente va para allá y como monitos, sí, hagamos tira todo. Nosotros cuando estábamos en las marchas de los nos encargábamos de estar detectando a los que empezaban a hacer desmanes porque se nos iba a ir todo el movimiento de las pailas porque después los periodistas iban a ir a grabar eso. El cabro rompiendo la cuestión. Las marchas del estallido social terminaron con las barras incluidas y apoderándose de la marcha, del movimiento, digamos. Ahora, lo que yo también quería plantear un poco, vinculándome con todo lo que estaba planteando, que tiene que ver con este fenómeno del sentido del sujeto para qué vive, por decirlo de alguna manera, en tanto la edad la edad que tiene en el momento. Es decir, si es adolescente, si es estudiante secundario, o no pudo ir a la U, vendió la ciencia superior y vive en un determinado lugar, ¿cierto? Y que todos los seres humanos tenemos un sentido para qué estamos aquí, ¿cierto? Claro. Sí. En la gran mayoría de la sociedad chilena y occidental, cristiana y blanca, es la familia versus hijos y todo lo demás, eso es lo formal, lo funcional y lo ordenado, ¿ya? Pero el modelo capital y subdesarrollo que se ha hablado en su tiempo, que todavía más o menos seguimos nosotros participando de ello, tenemos mecanismos que extrapolan a ese fenómeno, ¿ya? Entonces ahí el tipo o persona se sitúa en tanto que respecto al sentido que tiene para con. Y ahí aparece la pertenencia a un determinado grupo, ¿cierto? Claro. Y ese determinado grupo te da sentido, te da identidad, te da membresía, te da ganancia y te entretienes. Y por ende, tu casa, tu pieza o tu lugar está plagado de símbolos de ese equipo, ¿ya? Y todo lo que hago es para ese equipo. Claro. Cosa que en dictadura, los sentidos eran otros, bajo en el mismo contexto popular. Claro. Eran distintos. ¿Cachai? Y eso se perdió, porque la política hoy día tiene un desprestigio absoluto. Absoluto. Claro. Y ni siquiera partió con algún desprestigio, pero en el tiempo de los 25, 30, 40, no sé cuántos años han pasado, ese desprestigio ha aumentado muchísimo más. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Vamos a luchar por un ideal de sociedad mejor? ¿Vamos a la misma educación, los profesores, los colegios de distintos ámbitos, estamentos, qué sé yo? ¿Para qué estamos? Esos colegios o esas organizaciones sindicales, ¿cuáles son sus reivindicaciones? Dinero. Y ahí aparece lo que comentáis tú de Fischer. Sí, el próximo capítulo. Claro, ahí aparece Fischer. El tema es dinero. Es dinero. Sí. ¿Ah? No es una convicción mayor a. Entonces, al tiro, Cristian. Entonces, una vez que tú estás con un sujeto, niño, adolescente, incluso mayor, hasta 30 años más o menos, ¿para qué estamos? Si no es para un mundo funcional, una peguita que cuesta mucho encontrarla, buena, profesional incluido, Chile actual, cuesta mucho encontrarla, que estabilidad, bla, 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 versus el que no tiene esa profesión, el que la ve compleja, y por ende, y si la tiene, la está buscando, pero que tiene que buscarle un sentido de convicción, y ahí aparece la ideología, que es la ideología de este fenómeno asociado a este símbolo. Y ahí aparecen los de abajo, aparece la barra baja, y eso al tiro con esto termina. Y los de abajo y los de garra blanca se sitúan desde abajo.
Ven el mundo desde el punto de vista de la asimetría absoluta, que tiene que ver con la socialización asimétrica que tenemos en nuestra sociedad. Son los Y eso últimos se de la fila. Claro, y eso se fortalece muchísimo más cuando tú no tienes acceso a. Claro. Y ahí podemos tener una cantidad de otros factores. Uno de ellos, te voy a dar un solo ejemplo, un solo dato, el estético. Sí, Uno la de ellos, forma, ¿no? el estético. Como Ese joven de la fisonomía Pintana, Paradero 28 de Santa Rosa, Se viste, versus Dractor de Vitacura, se visten distinto. no va para allá, po, weón. No, No, pues. El segundo no lo conoce. no. Y si lo conoce, lo miran raro o él se siente raro. Sí. Entonces Claro. tenemos una separación absoluta. Son mundos Como el distintos. documental mundos Opus Dei. El de acá ¿Cachai? va ya Entonces, a aportar mientras el tengamos pasto. esa fragmentación No, es tremendo. estructural de la nuestra sociedad, no, Oye, claro. yo les recomiendo que hagan un recorrido que yo en ese tiempo hacía, porque yo vivía donde se juntaban los morros con lo blanco. Y eso ¿Ya? es en Pica la falla. Eso es donde empieza el hito tripartito, el bosque, la Pintana Ya. San Ramón. y San Bernardo, Ya. Ya. donde se junta ahí. Ya. Filete. De la crema. Ya, entonces yo y mi papá vivían en Las Condes Ya, ok. y yo iba a verlo en una micro Ya. que se iba por Américo Vespucio, desde estos sectores hasta Las Condes. Iba cambiando la micro. Pero es que era otro mundo. También. Y eso que en Las Condes no más, pues después yo por otras circunstancias en la vida he subido más. Y es que está La ahí, de a ese esa que otro sí. planeta. ahí. Claro, de otro planeta. Entonces hay unas diferencias tremendas Claro. acá. Y la gente de las Barras Bravas también lo ve. Si Claro. a lo Y lo mejor siente. no visitan esos lugares todos, pero varios van a trabajar allá. Claro. Sean conscientes de que están en otro mundo. ¿Y cómo encausan toda esa rabia? Las Barras Bravas de una forma, una válvula de escape. Po. Claro. ¿Y qué se hace cargo de eso? ¿O no se hace cargo de eso? No se hace- Los más media no se hacen cargo. No. Y la educación tampoco se hace No. cargo de eso. No. Desde el punto de vista público. Ujú. Yo quiero hacer dos observaciones. Cuando están hablando de las farras bravas. Y que son, inclusive entre ellas son excluyentes. No recuerdo No. muchos años atrás, un presidente de un club deportivo que se siente de una clase social superior, que es la Universidad Católica, que había sido diputado del Partido Socialista. Esteves. Esteves pidió que la garra blanca del Colo-Colo no pudiera. Entrar a su estadio. ¿Se recuerdan eso? Ah, sí, sí, cuando Sí, tenía terrible. posición de. Sí, Terrible, po. sí, me acuerdo. Y era Sacarlo de a poquito. a sacarlo, y era socialista, compañero. Impresentable. Sí, 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 me Y, acuerdo. otra cosa, y respecto a la ¿Es educación, impresentable que sea socialista? no, la postura. La postura no. Lo que no, pasa es que es no, no, impresentable porque no, no. adhería a un proyecto socialista Por y supuesto. estableció una discriminación absoluta. Absoluta. Por supuesto. Todo por ser pobre. Porque la sociedad que los pobres venían de alcohol. Ya. Y respecto O popular, no O sé popular. si pobre, O popular. popular. Dejémoslo popular porque la más- otra cosa, respecto a la educación. El otro día tuve el placer aquí con. Es que disculpa, es que no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque en las barras bravas no todos son pobres, ni todos son ignorantes, ni todos son de barrio bajo. No. Hay Sí, mucho sí, profesional sí. que va como a desahogar Claro. esta rabia Por la contenida catarsis, social. por la ¿no? catarsis. A esto quiero llegar. Ya. Y para la educación. El tener un título profesional hoy día no me amerita en ningún modo ser educado. ¿Te Tener amerita conocimiento- qué? Amerita ser educado. Ah, ok. O tenéis conocimiento, o tenéis técnica para resolver un problema de un área muy específica. Porque ¿qué es lo que ha perseguido la educación en el último año? Estandarizar. ¿Y qué es lo que hace en la educación superior? ¿Qué es lo que más le interesa al educando, el educador, el que imparte, no es que el alumno aprenda, sino cumplir los requisitos Sí. de ser estandarización. Entonces, el profesor, ¿saben qué más pierde tiempo? Cumpliendo la normativa que tiene que llegar, la burocracia interna que tiene el libro. Entonces, no le interesa que la mitad del curso Sí, aprendió. solo un paréntesis. Hoy salió un estudio sobre la cesantía en Chile y el 18% de ese indicador, de la masa total de cesantía, son profesionales. Sí, son profesionales. Sí. 18%. 18%. De ese, De ese 100%, que es el 12% de la... 12%. Ya. Sí, Subió a es 12, bastante. pasó a Es 2. bastante. Es bastante. Bueno, pues, Profesionales como- manejando Uber. Para volver un poquito al tema, porque no Perdón, estamos yendo Miguel. para otro lado. Interesante. ¿Por qué los clubes deportivos no pagan impuestos? Una pregunta, la lanzo ahí.
Bueno, yo no manejo ese dato, No manejo ese dato. pero seguramente Por es porque tienen, mira, si tú te fijas, son corporaciones de derecho el presidente sin fines de lucro. de La sociedad la anónima. ANFP, que Chile son dos países en el mundo que el fútbol es privado y no es de federación, ¿no? No es de- Chile es uno, y la NFP privada, y su presidente hoy es un hombre que fue intendente en un gobierno de derecha, Piñera, de Talca. otros dirigentes que ha tenido el fútbol chileno y que tienen los grandes clubes han sido todos- ministros, son todos secretarios. Empresario. Entonces, gente está en el gobierno y está en los clubes. Yo creo que a esa gente no le interesa el fútbol. A mí me encanta el fútbol como deporte, ¿cierto? Como actividad Mi competitiva. hijo. Pero yo creo que la sociedad anónima lo que menos le importa es el fútbol. De hecho, hay una serie, El Presidente, donde Grondona y compañía no conocían a jugadores como Messi o Cristiano, les daba lo mismo, ¿no? Porque no es el fútbol lo importante, sino que el negocio que hay detrás de Claro. eso. No olvides nunca que hubo un presidente en Chile que se compró las acciones del grupo más popular para postular a la presidencia. Ah, claro, Sí. pero con la camiseta de la Católica. Con la camiseta de Sí. la Católica No, pero y aquí, compró la aquí acción quiero del ir. Colo-Colo. Que en el fútbol propiamente tal, en la acción deportiva, es totalmente distinta a lo que están pensando los presidentes de estas asociaciones, de este negocio que está detrás del fútbol, ¿no? Por Tiene ejemplo, intereses completamente disímiles. cuando hoy día el negocio del fútbol no está en la entrada que pagaba mi papá cuando nos llevaba a nosotros. El negocio del fútbol está en la televisión. Tiene el merchandising. Entonces, Es la apuesta, es la apuesta. cuando el Claro, también, exacto. señor dueño de un club le gana mucho más por la suscripción a estas plataformas, ¿no? Como Estadio, CDF, no sé cómo se llama ahora, TNT Sport. TNT Sport, Fox, etcétera. Ahí está el negocio en quien lo ve por televisión, por la cantidad de publicidades que se ven. La Además, persona que claro. va al estadio aporta nada con respecto Nada. a lo que el club necesita para financiar pago de sus jugadores, Sí, po. camiseta, etcétera, ¿no? Ya está la empresa, esa La les plantilla de interesa. Colo-Colo vale 1.650 millones mensuales. Por eso digo, les interesa, creo yo, no estoy en la mente de estos señores, pero les interesa que la gente no vaya al estadio. Generar esta situación de caos, generar que mi papá con nosotros, cuando decía vamos al estadio en familia a mirar el partido, hoy día un papá con los hijos no va al estadio porque se expone a que vengan estas barras y pueda tener un problema. Entonces, paga una suscripción de televisión. Y Claro. ahí es donde está el negocio. Entonces, No te se transformó en un olvides. negocio más. Gran negocio ahora son las casas apuestas. También. Además, po, Las casas apuestas. pero en Que- países importantes, con ligas importantes, el fútbol lo transmiten en señal abierta. Sí, claramente. Entonces, Los aquí ingleses. el negocio está en las plataformas, ¿no? Correcto. Por eso les interesa quizás mantener activos, como decía Grace, Caos. financiar algunos de estos barristas, ¿no? Que generan mucho problema para que el ciudadano que le apasiona el deporte no vaya al estadio y le siga manteniendo el negocio, esta alcancía a estos grandes poderes ocultos detrás de un balón, ¿no? Así es. Oye, bueno, vamos a ir terminando con este tema, así que es un tema muy interesante. Yo creo que tuvimos la seguramente introducción del tema hoy día. puede dejar para mucho más, Se pero puede esperamos ahí que nos profundizar. comenten, que nos Sí. cuenten Se su puede experiencia en el profundizar, sin fútbol, duda. Claudio. Se puede profundizar, sin duda, Claro. respecto de lo que está sucediendo con algunas declaraciones no muy afortunadas respecto a un partido X, lo que hizo Gorosito el otro día, en tanto cuando perdió la clasificación con la Chile, hizo una actitud ofensiva respecto a la barra, lo que le sucedió a los chilenos en Argentina. Con Independiente. Y ahora la Conmebol lo pasó a una investigación y puede que sea multado y todo lo demás respecto de que ellos promueven de que la no discriminación, el no racismo, la no violencia. Y resulta que el actor principal, el que tiene que tener prudencia, tiene que llamar, hace todo lo contrario, Claro. porque haya perdido, digamos. Y ahí parece la otra cara del asunto respecto a cómo promueven también la violencia, Sí. en tanto De esa forma. algo que corroe el sistema, digamos, que es lo económico, que es lo valórico, ¿ya? Y que por ende tiene de sustrato lo político y lo social detrás, que para mí fundamentalmente eso es lo que tiene de sustrato, ¿ya? Y que está muy maquillado con el tema económico,
Porque hoy día, y ahí aparece nuevamente Fischer, que tiene que ver cómo entendemos de que es una actividad deportiva o es una actividad de capital, digamos, o de negocio, digamos, Mira, que es más lo uno que lo otro. Mira, yo quiero recordar una cosa, y vuelvo a insistir en mi primera tesis, respecto a que a alguien le interesa, porque esta situación de la barra brava, este odio que tiene, es de los últimos años, los últimos 30 años. Sí. Yo recuerdo, para los jóvenes no saben, Colo-Colo después del 72 no fue campeón hasta el año 79. No fue a la Copa Libertadores. No, fue a la Copa como subcampeón. Pero el año 79, cuando es campeón, necesitaba... Trajeron a Caselli, si no me equivoco. 78 más años. En ese año no recuerdo exactamente el año. Sí. Necesitaba un delantero. Y inscribió y fue y le pidió al 9 a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no tuvo ningún problema prestarle el 9, el delantero, que era el Negro Pinto, para que jugara los partidos de la Copa Libertadores por Colo-Colo. Por Colo-Colo. Y nadie dijo nada, no es un escándalo, era orgullo para Chile que tuviera su 9 jugando por la Copa. Claro. Y ahora es impensable hacer eso. Tú compras un jugador de los equipos, lo matan. Sí, pues. A alguien le interesa generar ese odio. A alguien te interesado. Más de uno, yo. Seguramente a los mismos que han generado el odio hoy día en este proceso eleccionario. El mismo. Es probable. Bueno, no, yo quería también ir finalizando, invitarlos, como tú decías, a que comenten y que también nos digan qué otros temas quieren que abordemos. Estamos iniciando este proyecto y como ya hemos hecho algo de spoiler, pretendemos en el próximo capítulo abordar a Mark Fischer. Sí. Oye, vamos terminando. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por comentarnos. Dele me gusta, proponga nuevos temas. Es un tema súper interesante que sin duda que nos va a faltar mucho más que hablar. Así que muchas gracias por esta audiencia y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Ya, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Nos vemos.